Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con el doctor Elvio Ramos, que nos hablará de acciones en el derecho de familia, perspectiva de género en las sentencias judiciales de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias por recibirme, muchas gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, me corrigen, de la Capital Federal, siempre me corrigen. Al Café Jurídico, a Juan Pablo Herrera, a Marina Yamurri, ellos son muy generosos conmigo y me convocan para tener alguna comunicación con ustedes con temas que nos puedan llegar a interesar o que son afines al ejercicio de la profesión. En este caso, la propuesta da cuenta de un concepto que nos está costando incorporar, que es la perspectiva de género. Todos tenemos idea, alguna noción de lo que es la perspectiva de género, pero no, todavía como que nos está costando entender su significado. En un artículo que publiqué, que escribí hace poco, dije que entender la perspectiva de género es como cuando hablábamos en inglés, cuando repetíamos canciones en inglés sin saber exactamente de qué se trataba. Y esto es más o menos lo que está sucediendo y vamos a ver que los tribunales superiores están tratando de modificar esta cuestión. Yo voy a hacer una exposición a través de un PowerPoint para que vayan siguiendo el relato y luego de mi presentación charlaremos entre todos, aclararemos tópicos, ¿sí? Esta es un poco la propuesta que les estoy formulando. Bien, perspectiva de género en la jurisprudencia, ¿no? Yo titulo Un cambio de paradigma en la forma de interpretar los hechos y sus protagonistas. Estuve muy tentado de ponerlo entre signos de interrogación, pero los ejemplos que vamos a ver, dos casos que vamos a ver en particular, creo que están en clave de perspectiva de género, en clave de género, y están comprendiendo cuáles son los conflictos subyacentes, primero entre los particulares, y luego en la cultura general y en la cultura jurídica en especial. Pero los invito previamente a que hagamos un repaso de conceptos generales o conceptos especiales, mejor dicho, que vamos a ver en los fallos, en los distintos fallos, no solo que trabajaremos en esta oportunidad, sino también en cualquier fallo que últimamente trate la cuestión de perspectiva de género. Sexo. El sexo es una característica biológica, física, anatómica. Cuando se habla de sexo, se habla de mujer y de varón. Es importante tener en cuenta porque, según el diccionario de la Real Academia Española, el sexo se refiere a seres humanos, a personas. Género, desde la semántica, en realidad género vincula un conjunto de objetos. El concepto género desde el idioma español no se aplicaría a las personas. Sin embargo, en la década del 70, en el habla inglesa, comenzó a introducirse el concepto de gender, que es género en la traducción española, y que tiene que ver justamente con en los movimientos feministas y la continua lucha por la equiparación de derechos y posibilidades en la sociedad entre hombres y mujeres. Por eso género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas en forma diferenciada, como propias de varones
o de mujeres. Son construcciones socioculturales, no están vinculadas a la cuestión biológica, y están también íntimamente relacionados con lo propiamente masculino y lo propiamente femenino. El patriarcado, este concepto o esta idea que venimos trabajando ya desde hace más de una década en nuestra sociedad, ¿no? Es una forma de organización social específica mediante la cual el varón adulto, como dice la criminología italiana, blanco, macho y propietario, impone las reglas. En este sentido, el patriarcado siempre viene acompañado de privilegio, y privilegio es en realidad la ley del privado, del privatus, decían los romanos. En este sentido, el patriarcado es una forma de organización de la comunidad en la cual el varón es el que marca la pauta y es la cabeza de la jerarquía social. A partir de ahí, los modelos tienen que responder al pater, de ahí viene el patriarcado. Inmediatamente vinculado con el patriarcado aparece el sexismo, ¿no? El sexismo es una forma de jerarquización, es jerarquizar las diferencias entre el varón y la mujer, donde la superioridad, donde el modelo de la especie es lo masculino, y a partir de esta idea de superioridad de modelo, se imprimen conductas autoritarias, se producen modelos de ser, de los cuales no se pueden mover. En este sentido, si hay una superioridad, tiene que haber una inferioridad, y en la inferioridad se coloca a la mujer. En este sentido, hay relaciones de subordinación y obediencia que, con base en una supuesta diferenciación natural, genera justamente relaciones de dominio del hombre hacia la mujer. Recuerden ustedes que en el Código Civil de Vélez, originariamente, la mujer que contraía matrimonio era incapaz de hecho relativa y quedaba bajo la autoridad del marido. Incluso el Código Civil francés, yendo un poco más lejos todavía, cuando definía los deberes y derechos del marido y su mujer, decía: el marido debe mantener a su esposa y ésta le debe respeto y obediencia. Es decir, que era la intronización del sexismo convertido en un patriarcado legal. Ese estereotipo de género, bueno, como resultado culturalizado del patriarcado y el sexismo, surge el estereotipo de género, es decir, un conjunto de ideas establecidas mediante parámetros inamovibles, que en realidad tienden a explicar cómo deben comportarse tanto los hombres como las mujeres, qué roles deben cumplir los hombres, qué roles deben cumplir las mujeres, tanto en la familia, al interior, la famosa división de roles entre lo doméstico y lo alimentario, en el trabajo, en el espacio público, estereotipos de género que incluso quedan transmitidos al lenguaje, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un hombre público, pensamos inmediatamente en un político, pensamos en un sacerdote, hasta incluso podemos pensar en alguna figura del arte, ¿no? Pero cuando hablamos de una mujer pública, en realidad no es el mismo criterio, sino que esto suena más bien a prostitución y no a publicidad y fama positiva. Lo mismo que cuando hablamos de un muchacho serio. Un muchacho serio es un muchacho trabajador, es un muchacho honesto, es alguien confiado, mientras que una muchacha seria es aquella que observa una conducta sexual inhibida. Este estereotipo de género es quizás uno de los mayores problemas ideológicos y casi diría subconscientes. Está tan impreso que los sufren los estereotipos, o los
portan los estereotipos tanto el hombre como la mujer. Y el estereotipo de género está justamente muy relacionado con el androcentrismo. El androcentrismo es, en pocas palabras, convertir al hombre en el ombligo del mundo, en el ombligo de la creación, ¿no? Dios, cuando pensamos en Dios, pensamos en un varón anciano, de barba larga y pelo largo. Nunca imaginamos a una mujer. Las civilizaciones humanas desde el androcentrismo se explica exclusivamente en los logros que obtuvieron los varones, logros militares, científicos, políticos, religiosos, las conquistas, ¿sí? Y no es porque el hombre tuviese más aptitud para este tipo de actividades, sino porque la mayoría de las actividades externas, debido al estereotipo de género vinculado a toda la sociedad a lo largo de la historia, indicaba que las mujeres debían quedarse en la casa. Un segundito. Y acá aparece perspectiva de género. La perspectiva de género viene a tener un efecto disruptivo de los conceptos que acabamos de ver. La perspectiva de género es revulsiva en función de estas ideas instaladas sobre la superioridad del varón, sobre una cultura girando en el concepto de hombre, sobre estereotipos fijos inamovibles en los cuales si la mujer no responde al rol que se le asigna podía tener consecuencias jurídicas. Yo recuerdo que en una investigación que hicimos en la cátedra hace unos cuantos años, la cátedra de familia, investigamos jurisprudencia de injurias graves y llegó a considerarse injuria grave que la mujer no atienda las tareas del hogar o que se negase a tener relaciones sexuales con el marido o se hubiese afiliado al Partido Comunista o criase gatos cuando al marido le molestaban o se dedicase a la práctica del espiritismo. Bueno, todo esto, si se lo trasladaba a un varón, no era una conducta prohibida. Perspectiva de género es una opción política que trata de poner en evidencia una posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones, pero también permite ver y denunciar los modos de construir y pensar las identidades sexuales desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria. Es que esto excluye, o sea, todo aquello que no es heterosexual y que no está basado en el varón tiene que ser excluido. La perspectiva de género nos lleva a reconocer que históricamente las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, la justicia y la salud, y aún hoy, con mejores condiciones y según la región en la que habiten, las posibilidades de desarrollo sigan siendo desparejas y inequitativas. Es lo que se llama también el fenómeno de la transversalidad del género, donde nosotros tenemos que partir de que esta idea de la subordinación de la mujer hacia el hombre genera no solo desigualdades, sino también genera vulnerabilidades. Y si nosotros sumamos situaciones, mujer pobre, sin educación, e incluso niña, estamos colocando a este ser humano en el peor de los mundos. Vamos a ver dos casos, los invito a ver dos casos que para mí tienen una relevancia particular, porque nos están dando una aproximación ciertamente ajustada de cómo la perspectiva, cómo los estereotipos y el androcentrismo en base al patriarcado influye no solo en las relaciones entre 2 o 3 o 4 personas, sino también en las instituciones. Y cómo la perspectiva de género devela estas cuestiones y tiende justamente a compensar inequidades.
Dice, interpreto que el estereotipo de buena madre tuvo el efecto perjudicial de imponerle una carga adicional basada en su género. Esto lo dice el doctor de Lázari en el caso G, MA contra Poder Ejecutivo. Es un caso muy particular por todas las aristas y además es un caso que me tocó personalmente, dado que conozco directamente a la persona que planteó la situación. El 28 de noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, aún por mayoría, e incluso en contra de las instancias anteriores, estableció la responsabilidad del Estado provincial y en consecuencia hizo lugar a la demanda indemnizatoria a partir de la desprotección que el Estado provincial, a través de sus distintos agentes, sometió a la demandante, víctima de las peores violencias. El caso es así. La señora G, profesional, estaba casada también con otro profesional y tenían 2 hijos. Desde antes de los hechos principales de la causa, el señor manifestó serias conductas violentas que incluso ponían en tela de juicio su propia salud mental. La cuestión es que, frente a situaciones de marcada violencia, la señora acude a la policía, acude a la fiscalía e incluso acude a un tribunal de menores, consigue separarse de hecho, consigue una medida de exclusión del hogar, y un impedimento de contacto parcial con ella. Sin embargo, las situaciones de amenaza y las situaciones de violencia continuaban. Ella en el año 2000 radica una serie de denuncias ante la Fiscalía. La Fiscalía apenas toma nota de lo sucedido, e incluso, más allá de ratificar prohibición de acercamiento, decide derivar el caso al Centro de Asistencia a la Víctima para una posible conciliación. Por supuesto que la señora G no aceptaba, teniendo en cuenta que las agresiones verbales y físicas de su ex marido eran continuas. También esto originó la intervención de un juzgado de menores, de un tribunal de menores. Todo esto ocurrió en Mar del Plata. El tribunal de menores, pese a que la señora denuncia que ambos hijos, niños, eran víctimas de maltrato por parte de los padres, solamente decidió intervenir con relación a uno de ellos. No desplegó la actividad interdisciplinaria necesaria y tampoco la jueza actuante entrevistó a los niños. La cuestión que tomó una intervención bastante superficial y las situaciones terminaron agravándose de tal modo que en octubre del año 2000, cuando los hijos estaban con el padre los mató. Los niños tenían 3 y 5 años. Aparte eligió la fecha porque fue el Día de la Madre, que casualmente era el cumpleaños de la madre, la víctima. Como este señor en principio se le iba a considerar inimputable, una serie de movidas en la ciudad de La Plata, y en definitiva se lo llevó a juicio y fue por supuesto condenado a prisión perpetua. La señora llevó la acción judicial posteriormente contra la provincia de Buenos Aires, pues consideraba sentirse desprotegida frente al actuar del Estado y al pedido de auxilio que ella había formulado reiteradamente. Tanto en primera instancia como en segunda instancia contencioso administrativa, descartaron violencia institucional y desprotección, bajo el argumento de que, más allá de que hubiese sido deseable otra actuación por parte de los juzgados actuantes, lo cierto es que no podía asumir el Estado la responsabilidad por el hecho ocurrido
considerando que estábamos ante una situación de violencia estatal hacia la señora G. Hablaban de que las instituciones no podían, en principio, tener esta capacidad damnificatoria. Cuando llega la causa a la Corte, lo primero que dice el preopinante, que es el doctor Negri, dice: corresponde poner de relieve que sin perjuicio de la entidad de lo expuesto, el órgano jurisdiccional no hizo nada. Esto se refiere al Tribunal de Menores y también se refiere al órgano de la Fiscalía. ¿Qué dijo el doctor Negri, que fue el primero en votar? Dice: la debida evaluación de la situación podría haber razonablemente evitado lo sucedido. El dictado de una medida de restricción de acercamiento, impedimento de contacto, cese de actos de perturbación, realización de evaluaciones y o tratamiento psicoterapéutico o psiquiátrico son algunas de las diligencias que pudieron adoptarse y fueron soslayadas. Esas medidas, ya sea en su faz preventiva, represiva o asistencial, etcétera, debieron adoptarse sin la necesidad de esperar un pedido concreto por parte de la aquí actora. Los intereses comprometidos así lo imponían. Tutela judicial continua y efectiva, de acuerdo a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, el doctor De Lázari puso el acento en las ideas estereotipadas que traduce la sentencia apelada, se refiere a la Cámara, ¿no?, acerca de lo que es violencia doméstica. El estereotipo de una familia que debía ser capaz de arreglar sus problemas de pareja en privado, las consideraciones en torno al tenor de las denuncias efectuadas por la madre y la falta de oposición al régimen de visitas del padre, el cuestionamiento de la credibilidad del testimonio de las mujeres víctimas de violencia familiar y la invisibilidad de los dichos de los propios niños y el reproche hacia la madre en el cumplimiento del rol del cuidado, partiendo del estereotipo de la víctima ideal. Cuando la Cámara de Apelaciones, Contencioso Administrativa, trató el fallo que rechazaba la acción indemnizatoria, justamente puntualizó que todos los órganos públicos habían hecho todo lo posible, entre ellos justamente una audiencia de conciliación, y que en este caso no se podía trasladar la conducta en definitiva del homicida a una omisión por parte del Estado en el auxilio. Por supuesto, la Suprema Corte no estuvo de acuerdo con tal temperamento. Por eso el doctor De Lázari atinadamente sostiene que se revela un reproche hacia la madre, porque se puso en cabeza de la madre un factor exagerado de cuidado sobre la seguridad y salud de las víctimas, de los niños, ¿no? Dice, se revela un reproche hacia la madre en el cumplimiento del rol de cuidado que el patriarcado ha sabido imponer en cabeza exclusiva de las mujeres. Aquí operan estereotipos de la buena víctima que contribuyen a reforzar los mecanismos que reproducen las violencias, remarcando valoraciones estereotipadas de la prueba, en donde no se tuvo en cuenta el desequilibrio inicial de las partes, lo que transforma la declaración de la víctima y de los niños en una pieza fundamental. Acá hay un reproche directo al Tribunal de Menores, que prácticamente desestimó la denuncia, no produciendo los informes interdisciplinarios suficientes, y menos aún escuchando a los niños, ya sea a través de la propia magistrada actuante, como a través del equipo interdisciplinario. Es decir, que no se tomaron en cuenta, y yo creo, por lo que en su momento me comentó la señora G, que hubo también un prejuicio acerca de las partes intervinientes en el conflicto. Los tribunales de menores en la provincia de Buenos Aires siempre han sido tribunales de la pobreza. Los casos que trataban los tribunales de menores estaban vinculados al abandono, a la desnutrición, y esto parecía ser patrimonio propio de los pobres, de los indocumentados, de los alcohólicos. Si había personas de clase media, como eran tanto la señora G como su ex marido, profesionales,
con buenas entradas económicas. Bueno, no correspondía a la intervención del Tribunal de Menores, sino que tenían que ir o al fuero de familia, o tenían que ir a psicólogos que debían pagar, o a la mediación. No se entendía justamente la gravedad de lo que significaba la violencia doméstica y la falta de auxilio efectivo por parte de los agentes del Estado. De Lázari, además, remarcó que la carga impuesta a la denunciante, en el sentido de demostrar acabadamente que el abandono por parte del Estado hacia sus reclamos era violencia, dice que la carga impuesta a la denunciante aparece descontextuada de las constancias de autos, de donde se desprende que la señora G. se vio sometida a una serie de situaciones, desde lo institucional, que ameritan una consideración distinta a la realizada, como ser los dichos de la policía en cuanto a la multa que debía pagar si impedía el contacto de los niños con su progenitor, inclusive la posibilidad de ir presa, porque en algún momento dado ella de hecho evitó que el padre de los niños se los llevara, hasta que luego le fue impuesto un régimen de visitas, como se conocía en ese entonces. En definitiva, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reconoció la responsabilidad, admitió la responsabilidad del Estado y ordenó indemnizar a la víctima de la violencia institucional en una determinada suma de dinero, y sentó las bases para repensar las cuestiones vinculadas al sistema institucional de protección a la violencia, fundamentalmente cuando hay violencia hacia la mujer y hacia los niños. Vamos a otro caso, que este es un caso reciente, donde hay una excelente interpretación por parte de la jueza sobre lo que significa la defensa y los términos de la defensa en un juicio civil. En realidad se trata de un reclamo alimentario. Yo coloco una de las frases que más me conmueve de la lectura de las sentencias. En este caso, la jueza dice: un caso es sospechoso de género cuando la posición asumida por cada una de las partes en el marco de una situación conflictual entre un varón y una mujer responda a una distribución de roles basados en estereotipos de índole patriarcal. Vamos a ver de qué se trata este caso. Acá la señora solicita que se aumente la cuota alimentaria que venía pagando el padre de los hijos en común. Hay una desactualización evidente, hay gastos además que van surgiendo por el crecimiento de los chicos. Bueno, hace sus consideraciones en cuanto a los cálculos. La cuestión es que cuando se contesta la demanda, el alimentante utiliza argumentos peyorativos, descalificantes, e incluso poniendo en tela de juicio cuál era el propósito de este incremento de cuota alimentaria. Ahora vamos a ver cuáles eran los términos. Ahora vamos a analizar los argumentos que fue desgranando la jueza en el caso. Dice: los nuevos estándares normativos y el abordaje con una perspectiva de género, dijo la jueza, obligan a las entidades estatales, entre ellas el Poder Judicial, a garantizar una protección eficaz y a eliminar la discriminación y la violencia hacia la mujer en todas sus manifestaciones. Para lograr tal cometido resulta indispensable actuar con la debida diligencia a fin de identificar y evitar la incidencia de estereotipos de género que posibiliten tolerar, ocultar y perpetuar la discriminación y violencia contra las mujeres. Dentro de este contexto, el accionar de los órganos jurisdiccionales debe estar orientado a detectar en los casos sometidos a su juzgamiento las desigualdades generales por esos patrones socioculturales
y de esa manera remediarlas. Por eso, fíjense, la juez dice, el accionar de los órganos jurisdiccionales orientados a detectar, ya no solo tienen que ponerle en evidencia, sino que además tienen que, por así decir, pasarle el peine fino al conflicto, a desenmascarar detrás de lo que podría ser un acuerdo prolijo una presión que pone en evidencia una situación de desigualdad y de poder del varón hacia la mujer. Considerar que la progenitora efectúa un reclamo alimentario a favor de sus hijas, encubriendo la pretensión de atender sus propios gastos personales, implica desconocer el valor de las tareas cotidianas que realiza. Esta concepción de la mujer propia de una cultura patriarcal no puede ser tolerada en las intervenciones judiciales. En su escrito de contestación dice, dichos argumentos no conforman parte de la estrategia defensiva. Por el contrario, reflejan un discurso ofensivo y humillante hacia la mujer, que patentiza las normas patriarcales que han regido las relaciones humanas de modo desigual y que ha perjudicado no solo a la mujer, sino también a los varones. Los nuevos estándares normativos y el abordaje con una perspectiva de género obligan a las entidades estatales a garantizar una protección eficaz y eliminar discriminaciones y violencias. ¿Qué fue lo que dijo el señor en su contestación de escrito de demanda? Dice, no puedo dejar de remarcar, dice la jueza, los siguientes párrafos del escrito de contestación de la demanda, que fue lo que provocó la reacción de la jueza. En aquella oportunidad el señor A expuso, dice, que véase tan solo la improcedencia del reclamo que la actora me reclama, gastos de combustible, de seguro, neumáticos, del vehículo, que la misma utiliza para salir de juerga con sus amigas o amigos, ellos devienen improcedente por irrazonable y arbitrario. Que respecto de los gastos que reclama como gastos sociales se desconoce y desentiende esta parte a qué tipo de gastos refiere, por cuanto nada ha acreditado ni probado respecto de qué serían gastos sociales, entendiendo esta parte que por gastos sociales se refieren a las salidas de la misma actora y que sería la misma actora quien pretende que el compareciente le pague sus salidas. Lo real y cierto es que la actora está reclamando dinero en la presente causa, ya que la misma, pese a no pagar alquiler y vivir en la vivienda que fuera sede del hogar conyugal, vive de fiestas con amigos y amigas en dichas viviendas y otras. Es asidua concurrente a boliches, a fiestas, etc. Y debido a ello es que necesita dinero para poder cubrir sus gastos y salidas, más no la de mis hijas, que están debidamente cubiertos gracias al compareciente. Y dice la juez, la forma en que el señor A pretende justificar la improcedencia del reclamo alimentario impetrado por la señora A favor de sus hijas, permite encuadrar el presente como un caso sospechoso de género. Ello no es más que una visión androcéntrica que resulta intolerable en los tiempos que corren, de absoluta igualdad entre los varones y las mujeres, incluso la conducta del demandado reflejada en los términos transcritos. Por último, les traigo como si fuera un bonus track, también una sentencia relativamente reciente, ha cumplido un año. Acá se trata de una discusión por un problema de tránsito, ¿no? ¿Y qué dice la Cámara? Dice, se condena al abogado demandado a abonar al actor a la suma de 100.000 pesos en concepto de daño moral, a raíz de las afirmaciones discriminatorias y agravantes efectuadas hacia su persona en la contestación de una demanda de un proceso judicial por un accidente de tránsito, toda vez que con sus manifestaciones la colocó en una situación de vulnerabilidad, sufriendo un daño importante en su fase espiritual, que no se circunscribió solo a la faz del expediente, sino fundamentalmente a la violación a su dignidad como persona y mujer. Y a los dichos vertidos se agrega la actitud asumida en estos autos, incluso al expresar agravios
e insistir en la ausencia de intencionalidad o descontextualización de algunos de sus dichos. Se entiende contradictorio considerar como propio de la naturaleza o esencia del derecho de defensa la posibilidad de cometer una injusticia, especialmente cuando las frases vertidas han constituido una actitud de desprecio respecto del aspecto físico de una mujer, en tanto la intención ha sido vincularlas a un concepto de persona dejada o descuidada, que no merecía las indemnizaciones reclamadas. Expresiones entre otras: si se siente algún tipo de vergüenza por salir a la calle, debería ser propio por su condición física. O hay que ver qué tipo de afección produjo las lesiones estéticas en la actora, una persona que nunca se ocupó de su aspecto personal ni acredita que haya vivido para su cuerpo, siendo que padecía de obesidad. Bien, acá les estaba presentando, digamos, estos casos aparecen como muestras del cambio de idea, del cambio de visión, de este llamado de atención que hace la Suprema Corte hacia las instituciones cuando tienen que abordar toda cuestión relativa a la violencia de género atada a estereotipos. Y en el caso de la demanda, aparece la jueza diciendo: tenemos que detectar estos problemas, tenemos que romper los estereotipos, tenemos que, en definitiva, comenzar a trabajar este sesgo androcéntrico y patriarcal, porque genera muchísimo ruido en las relaciones de igualdad, y sobre todo, genera una injusticia solapada cuando los jueces no tienen esta sensibilidad de la perspectiva de género. Yo me refería a la jurisprudencia nacional, podría haber invocado varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo importante es que desde nuestros tribunales vernáculos comience a palparse esta idea de que la perspectiva de género no es una cuestión teórica, no es algo del discurso feminista, no es algo únicamente que debamos leer en la ley de prevención de la violencia contra la mujer, sino que es un concepto dinámico, sino que es un motor de soluciones. Recién, antes de comenzar la charla, hablábamos de que ha tenido la misma evolución y los mismos traspiés que el concepto de interés superior del niño, hasta que no se convierta en un concepto dinamizador de las soluciones a los conflictos judiciales, estaremos todavía en un área conceptual y estaremos repitiendo las mismas ideas sin que esto nos resuelva el conflicto. Insisto, esto es como cuando aprendíamos canciones en inglés por fonética. No sabíamos qué quería decir, pero suena tranquilo. Y ojo, con otro sesgo que también estoy advirtiendo, y que puede convertirse en una dificultad interpretativa, y es considerar que cada vez que hay un conflicto entre un hombre y una mujer, también hay perspectiva de género. Así como hay una incomprensión sobre cómo funciona o cómo opera a nivel justicia la idea de perspectiva de género, también aparece, y esto lo hablaba con una colega que trabaja el tema profundamente, una situación como de esteroide judicial, donde si no exageramos el concepto de perspectiva de género, no tenemos una buena sentencia. Pero vuelvo a insistir en esto, somos los abogados los que tenemos que introducir el concepto de perspectiva de género como un concepto dinamizador del conflicto y no meramente como un marco teórico que es bueno pronunciarlo cada vez que hay un conflicto donde una mujer defiende sus derechos. Bueno, ahora si les parece podemos hacer reflexiones, podemos hacer preguntas, podemos charlar abiertamente el tema, contar cuál ha sido su experiencia, qué dificultades observan en el ejercicio diario de la profesión. Nos escuchamos entre todos. Acá dice: muchas veces el hombre es la víctima y la mujer se aprovecha de estas cuestiones. ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cómo podemos resolverlo? Primero veamos si esto no es un estereotipo, ¿no?
difícilmente el hombre aparezca como víctima. Yo reconozco que hay situaciones en las cuales aparece un abuso del recurso. Me acuerdo en alguna época donde había una especie una epidemia, ya que estamos en el contexto, de padres abusadores de los hijos, de los niños chiquitos, de las niñas sobre todo, apenas se separaban de la madre, ¿no? Esto que algunos hablan de el síndrome de la alienación parental, etcétera, ¿no? Pues, como que el recurso de denunciar que el padre había manoseado a la nena de 3 o 4 años en el primer día de visitas, apareció como un recurso que luego fue convertido en un cliché hasta que, por supuesto, empezó a profundizarse el tema. Pero yo creo que tenemos que partir de una visión favorable a la mujer, como hablamos también lo que es favorable al reo. No quiero decir esto porque puede llegar a ser tomado de manera confusa, pero nosotros tenemos que tomar partido favorable a partir de la situación de la mujer. Que en todo caso se vaya deconstruyendo esto como una situación de excesivo reclamo, de abusar de la perspectiva de género, ¿no? También tenemos que tener esta idea de que puede haber un abuso del derecho en la invocación de la perspectiva de género. Pero claramente las relaciones de poder, sobre todo de poder económico, en el derecho de familia, en los reclamos alimentarios, está totalmente expuesto. Incluso en las cuestiones de reclamos alimentarios hacia los hijos, los tribunales están avanzando a considerar que se trata también de una forma de violencia de género, donde se somete a la mujer a condiciones económicas deplorables en procura de mantener un nivel de vida digno de los hijos. Incluso esto lo encontramos en fundamento en la ley de protección contra la violencia de la mujer, ¿no? 26.845. Pueden intervenir directamente, no sé si pueden habilitar sus micrófonos o... dice, ¿por qué ab initio a favor de la mujer? Porque es la parte débil. Nosotros recordemos la evolución traigo otro concepto que no está vinculado a esto, pero recuerden ustedes la evolución del derecho laboral. Claramente protectorio. Y nosotros tenemos que asumir una actitud protectoria. Primero por lo que puede ser originariamente una situación de poder. Pero también pensemos que tenemos que luchar contra el propio estereotipo que la institución judicial porta, donde todavía queda esto que la mujer debe quedarse en el hogar, que la mujer debe cumplir la doble carga, si quiere trabajar bien, pero que no debe cuidar la casa, que no debe descuidar la casa. Y que si ella hace un reclamo alimentario, como en el caso que acabamos de ver, es un reclamo para poder aprovecharse del gasto como si la atención de los hijos no significara, por otro lado, la pérdida de posibilidades de crecimiento económico o profesional por parte de la mujer. Ya sabemos que el Código Civil y Comercial ha considerado, estima que hay un efecto económico en la atención de las tareas cotidianas, que debe ser evaluado en el momento del aporte alimentario e incluso en la cuestión de la división de la comunidad en el matrimonio. Dice, ¿cuál es la violencia, la ley de violencia contra la mujer? La 26.845 es la ley 26.845, es este número. A veces me confundo con la otra contraria, la 26.485. Ahora se los ratifico. Es una de las, a mi juicio, una de las leyes
Es a mi juicio 26.485. Yo la he comentado hace un par de años, algunos aspectos de la ley 26.485, sobre todo en la definición de violencia y en la definición de transversalidad de género. Y es una ley práctica, no es una ley declarativa, no es una ley que repite Belén do Pará, que repite el Convenio de Estambul, que repite la CEDAW, o los fallos más conocidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que es una ley que se invoca y es efectiva. Es una ley absolutamente programática, yo creo que no está del todo difundida. Y hay otra cuestión, yo no la quise vincular por una cuestión de tiempo, pero hay que insistir en la aplicación de la ley Micaela. ¿Conoce la ley Micaela? Algunos me dicen que sí. La ley Micaela, ustedes saben que tiene su origen en el tremendo caso de Micaela García, la chica que fue secuestrada, violada y asesinada en Entre Ríos. Esto cometido por alguien que había, a juicio de los especialistas, alguien que había obtenido no regularmente un régimen de salida estando preso y con una condena importante para cumplir. La ley Micaela es para el Estado y para los funcionarios del Estado. Obliga a todos los funcionarios, Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, a tener capacitaciones anuales en materia de política y perspectiva de género. Y se considera incluso como aspecto fundamental para los ascensos o para mejorar la situación laboral dentro de la administración pública nacional y luego provincial por adhesión. La provincia de Buenos Aires se ha adherido a la ley Micaela, se están desde hace 2 años dando cursos, bueno, yo he realizado varios cursos, hay uno que dio el Ministerio Público Federal, desde una multivisión muy interesante, pero es obligatorio, no es una sugerencia. La ley Micaela justamente tiene por efecto introducir la perspectiva de género, comprender la perspectiva de género, comprender desde las cuestiones de actuar rápidamente frente a la protección de una mujer víctima de violencia, hasta la utilización del lenguaje jurídico en clave de género. Desde el análisis de lo que es el masculino genérico, evitar fórmulas incluso en las propias sentencias que utilizan, por ejemplo, cuando nosotros... Recuerden ustedes el preámbulo, dicen, nos los representantes, nos son reunidos y no reunidas, el lenguaje jurídico, el lenguaje en general, y el lenguaje español en particular, invisibiliza a la mujer. Y se utiliza un masculino genérico para designar tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, si nosotros decimos que en una escuela hay 30 docentes y 100 alumnos, tenemos 2 posibilidades, que se hablen solamente de varones o que se hablen de varones y mujeres. Ahora, si decimos que hay 40 profesoras y 100 alumnas, sin ninguna duda sabemos que se refiere únicamente a mujeres. El lenguaje condiciona bastante la estructura del pensamiento. Y es muy difícil deconstruir esta idea. Yo no hablo de la utilización del genérico neutro y la introducción de la letra E en los plurales, no acuerdo con esto. Primero tenemos que pasar por una experiencia cultural de visibilización de ambos géneros, por supuesto especialmente el femenino. Luego podríamos hablar si lo inclusivo es tan inclusivo o lo inclusivo continúa con la invisibilización de justamente el colectivo femenino.
Dice, ¿cómo se puede obligar a la magistratura para que fallen con perspectiva de género? No se obliga a la magistratura. Esto es un cambio cultural en nuestra forma de pensar y abordar estos problemas. Eh, no alcanza con una difusión general, sino que tenemos que profundizar. Sería conveniente que se den más charlas como estas. Yo apenas hago una aproximación muy superficial al tema, pero hay especialistas que deberían brindar talleres, deberían impulsar las instituciones profesionales, talleres donde nosotros incorporemos en nuestra forma de pensar la perspectiva de género, y a partir de ahí los reclamos ante la justicia, portar la perspectiva de género. Esto va a obligar al magistrado a comience a estudiar seriamente esta cuestión, y no solamente mechar perspectiva de género con una chorrera de resoluciones internacionales o la mención de algunos fallos de la Corte Interamericana. No alcanza con el pronunciamiento formal, tiene que ser un pronunciamiento material, es decir, comprender realmente que la perspectiva de género resuelve conflictos, equipara las desigualdades, elimina las cuestiones de poder entre los individuos y entre las instituciones. Dice, nuestro idioma no tiene género neutro. Es cierto, no, pero nosotros tenemos sustantivos epicenos. Fíjense, por ejemplo, varias profesiones tienen un concepto neutro, ¿no? El mismo concepto profesional. Profesional puede ser la o el profesional. Psiquiatra, dentista, necesitan del artículo para saber a qué género nos estamos refiriendo, ¿no? La, el. Nosotros tenemos opciones para, por ejemplo, cuando dice si hablamos del preámbulo, por ejemplo, el preámbulo dice para todos los hombres de buena voluntad, ahí deberíamos utilizar la palabra hombres y mujeres. Podemos hablar de, el concepto agente también es un concepto neutro, es decir, que se define por la utilización del artículo. Hay otros sustantivos que desde el punto de vista idiomático cambian de sentido con el artículo. No es lo mismo la cólera que el cólera, por ejemplo. Nuestro idioma español, no por nada, la lengua española es la lengua más compleja de Occidente, de aprender por todos las conjugaciones verbales, por justamente la utilización de un género y de sustantivos neutros, y nosotros tenemos que explorar nuestra lengua justamente para mejorar la visibilidad del colectivo femenino. Estoy pensando en otros ejemplos, por eso me detengo y bueno, pero quiero contestar a las inquietudes o poner un poquito más en discusión estas ideas. Dice, fíjense qué curioso, ¿no? Vamos al Código Penal. Incluso vamos al Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, cuando uno ve los fundamentos del anteproyecto, habla de la introducción de la perspectiva de género, de la cuestión de la igualdad jurídica entre los progenitores. Sin embargo, habla el progenitor afín, no habla de la progenitora afín. ¿Cuándo utiliza lo femenino? Cuando es inevitable. Por ejemplo, en la determinación de la maternidad, obviamente porque las que dan a luz son las mujeres. Cuando habla de la presunción de filiación en el matrimonio, dice que los hijos nacidos dentro del matrimonio son hijos del cónyuge y de la mujer que dio a luz. Ahí no hay otra situación, pero luego utiliza progenitor, niño a cada rato, habla de juez,
habla de menores de edad, de los menores de edad, de los progenitores, de los parientes, bueno, no, en ese sentido, el genérico masculino impregna absolutamente el discurso, salvo que, bueno, en el caso, por ejemplo, del derogado delito de aborto, obviamente no hay otra manera que decir que el agente activo de aborto principal era la mujer, excepto el tercero que se lo provocaba o que era partícipe del delito. O en la situación, en la suposición de estado civil, la partera que colabora con la sustitución documental para que un hijo pase, para que alguien pase a ser hijo de una madre que nunca lo tuvo, ¿no? Pero aparecen como cuestiones puntuales. El otro día comentábamos que si nosotros nos atenemos a la prohibición de la analogía en el derecho penal, a analogía literaria, literal, en este caso, ninguna mujer podría ser imputada en la mayoría de los delitos, porque todos utilizan el neutro, perdón, el género, el genérico masculino. El partícipe, el autor, el cómplice, el que mata a otro, el que aparece el varón comprendiendo a ambos géneros. Dice acá, dice como dice Kicillof, dice varones y varonas. Sí, a veces la persecución del lenguaje neutro hace que hablemos de equipos y equipas. Una de las aclaraciones que hacen aquellos que proponen el lenguaje inclusivo es que se tenga en cuenta que se aplica únicamente a situaciones de plurales y de personas, todes, niñes, no se puede hablar equipes o equipas, no existe eso, ¿no? Porque, cuidado, el género, el masculino y el femenino designan sujetos, los objetos no tienen sexo. Bien, acá dice, bueno, niñez, sí, en vez de niños hablar de niñez, hablar de adolescencia. Bueno, adolescente es un sustantivo epiceno que depende del artículo que se le coloca adelante, el o la adolescente, ¿no? Igual que joven, el o la joven. Necesariamente necesitamos colocar el artículo para saber el sexo de la persona a la cual... Sí, acá me dice albañiles y albañilas. Sí, hay cuestiones que terminan siendo bastante groseras en esto de mostrarse inclusivos. Por eso hablo que la perspectiva de género aparece introducida en un discurso que está vacío de contenido. Si yo no me muestro desde este aspecto como equiparando ideas, es como que soy androcéntrico, sexista y patriarcal, ¿no? Entonces entro en estas confusiones de porque yo digo albañiles, albañilas, soy inclusivo, soy profeminista, y bueno, y no es así. No es así porque no es una cuestión solamente de lenguaje, es cuestión de estructura de pensamiento y a su vez de pensamiento en acción. En nuestro caso, la acción se traduce en un resultado jurisprudencial que pueda, como dijo la jueza, detectar el estereotipo y compensar la desigualdad que provoca el estereotipo y el androcentrismo. Algo más porque ya estamos en el límite del tiempo. Les voy a dejar mi email. Hay un problema con mi shift.
Disculpe, pero no estoy pudiendo mandar el... Bueno, tengo problemas en el... Bien, se los digo directamente. Con minúsculas es elvio.ramos59@gmail.com. Tengo material, incluso el PowerPoint que pasé se los puedo dar, ningún problema. Igual yo sé que esto está grabado, así que también van a poder verlo en el canal de YouTube. Pero tengo material, tengo fallas de la Corte Interamericana que plantean con un desarrollo muy, muy audaz y muy profundo la perspectiva de género y la obligación de los estados, ¿no? Ojo, que yo les digo esto como una cuestión de aprehensión cultural de la idea, pero estamos hablando también de responsabilidad del Estado cuando la perspectiva de género que está, por ejemplo, en la CEDAW, en la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, como política propia del Estado. Así que en este sentido, nosotros tenemos que cumplir con esta demanda, porque si no estamos generando responsabilidad del Estado argentino. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.